Congregación Betel Shaddai, Parashá Baet Hanan, súplique. Esta parashá inicia con las palabras de Moshe cuando dice Baet Hanan el Adonai Baet Ahil Emor, y le supliqué al Eterno Elohim en ese momento diciendo. Palabras de Moshe que dan inicio a esta parashá, que está basada en Devarim 3:23 al 7:11, Isaías, conocido como Isaías 41 al 26, y del Brit Hadashah tenemos un Mesorot que es Lucas 3:2 al 15. Iniciamos. Esta parashá aborda diferentes aspectos como la súplica, que es como inicia de Moshe al Eterno para entrar a la tierra prometida. Tenemos la exhortación que le hace Moshe al pueblo de Israel y la advertencia que le hace primeramente en cuanto a la obediencia práctica como testimonio del pueblo escogido, tener conciencia de quiénes somos y el pacto con el Eterno, y exhorta a no volverse tras la idolatría, exponiendo la dispersión entre las consecuencias de abandonar el pacto con el Eterno y dando a conocer siempre la oportunidad que el Eterno en su misericordia nos da de hacer teshuvá y de volvernos a Él. En esta parashá Moshe hace una repetición de los 10 mandamientos y formula el Shema, aquí donde él afirma el monoteísmo e instruye a amar al Eterno. También comisiona a instruir a los hijos repetitivamente y recuerda que las leyes deben permanentemente recordarse. Explica acerca de signos o señales que en este caso corresponden a la mesuzá y los tefilín. Nos exhorta a no olvidarnos del Eterno y evitar cualquier forma de idolatría y la importancia de transmitirlo de generación en generación, y hace una exhortación en cuanto a la advertencia de no hacer alianza con las naciones paganas. Estas naciones paganas corresponden en esta parashá a los hijos de Cam. Veamos entonces los comentarios que les voy a hacer en cuanto a esta parashá. Inicia pues esta parashá con la súplica de Moshe cuando le dice, y le supliqué al Eterno Elohim en ese momento diciendo, mi Señor Elohim, tú has empezado a mostrarle a tu servidor tu inconmensurable grandeza y tu extraordinario poder, porque no existe otro poder en el cielo y en la tierra que pueda hacer algo igual o parecido a tus obras y tu poderío. Te imploro que me permitas cruzar para poder ver la tierra bendita. Estas palabras de Moshe encontramos entre los comentarios del Humash que encontramos diferentes maneras o tenemos diferentes maneras de dirigirnos al Eterno. Nosotros podemos clamar, rogar, acudir, gemir, rezar, cantar, insistir, apelar, postrarnos y suplicar. Creo que todos estos aspectos los utilizó Moshe en esos 40 años por el desierto, porque hasta un canto de Moshe encontramos en la Torá. Pero en esta porción él suplica. Y la súplica, de acuerdo a los comentarios que encontramos en el Humash, es una expresión que manifiesta una petición de gracia, es decir, algo que no es merecido, pero que se intenta insistentemente. Y el Eterno a esa insistencia de Moshe le responde, no me vuelvas a hablar otra vez sobre este tema. Y de esto se aprende que el Eterno tuvo que decirle a Moshe que no insistiera, que no siguiera pidiéndole, haciéndole esta petición, porque se piensa que si él hubiese insistido, el Eterno le hubiese concedido su petición. Y encontramos la importancia de insistir y clamar. Al respecto, veamos una enseñanza que tenemos de Yeshua. Encontramos en la enseñanza en cuanto a orar siempre, nos dice Yeshua, que dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Eso lo encontramos en Lucas 18:1. Y en base a esta exhortación que nos hace Yeshua de la perseverancia en la oración, nos da una enseñanza en cuanto al juez injusto. Y nos cuenta que había un juez injusto, que había una mujer viuda que le hacía una insistente petición diciéndole, defiéndeme de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, esta viuda me es molesta. Le haré justicia porque al fin no venga y me agote la paciencia. Entonces Yeshua nos exhorta y nos dice, vean, escuchen lo que dijo el juez injusto.
Y Dios, el Eterno, no defenderá a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea paciente acerca de ellos. Les digo que los defenderá pronto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Entonces estas palabras de Yeshua nos llevan a diferentes reflexiones. Primeramente, nos exhorta a orar siempre y no desmayar. Pero también nos dice que compara al Eterno con un juez injusto y dice, si ese juez injusto concedió la petición a esta viuda, ¿cuánto más el Eterno, que es justo, no va a conceder la petición a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero también nos deja una sensación de duda en cuanto a nosotros mismos y dice, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando viniere. Entonces, pensemos en esta reflexión y veamos. Teniendo en cuenta las palabras de Yeshua en cuanto a si hallará fe en la tierra cuando Él regrese, veamos los acontecimientos de la parashá. Encontramos que Moshe, después que el Eterno le dijo que no le insistiera en cuanto a él entrar a la tierra prometida, sin embargo sabemos que sí le permitió ver de lejos la tierra prometida. Y Moshe exhorta al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida y les dice, ahora israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Eterno su Elohim. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Eso lo encontramos en Devarim 4, 1 al 6. Y encontramos que las palabras de Moshe exhortan a cuanto a la obediencia práctica como testimonio del pueblo escogido. Es decir, no es solamente escuchar, es vivir la Torah. ¿Qué otras exhortaciones nos tiene Moshe en la parashá? Moshe le dice al pueblo de Israel, pues eres tú un pueblo consagrado al Eterno, tu Elohim, y a ti te eligió el Eterno, para que seas para él un pueblo singular entre todas las naciones de la tierra. Es decir, que Moshe le dice al pueblo que son un pueblo único y que debe tener conciencia de lo que es. Y por supuesto le recuerda el pacto que ha hecho con el Eterno. Y por lo tanto no debe volverse atrás de la idolatría. Cuando le dice cuídense ustedes de que no lleguen a olvidar el pacto que el Eterno vuestro Elohim estableció con ustedes y fueran a hacer para ustedes estatuas con imágenes. Cosa que se te ha advertido el Eterno vuestro Elohim, pues el Eterno tu Dios es como fuego abrasador y es Dios celoso. Al respecto, él sigue insistiendo y advierte Moshe que el pueblo de Israel podía ser deportado a causa de la idolatría. Y le dice, si ocurre que se degeneren y terminen haciendo estatuas con imágenes de todo tipo, haciendo con ello mal ante los ojos del Eterno tu Elohim, provocando su ira, los hará dispersar el Eterno a ustedes entre los demás pueblos, y servirán allí a otros dioses, producidos por obra de las manos del hombre. Encontramos entonces que esa dispersión del pueblo de Israel es consecuencia de haber invalidado el pacto, es consecuencia de la idolatría. ¿Qué ocurrió? Porque esto fue anunciado por Moshe como una advertencia. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que nuestro pueblo fue olvidadizo y cayó en la idolatría y cayó en muchos delitos que son todos descritos en el Tanakh. Y fechas como las que estamos actualmente viviendo, acabamos de pasar por el 9 de Av, donde se cumplen las 3 semanas en las cuales se recuerda que un 9 de Av, empezando por la incredulidad de los espías que fueron a ver la tierra prometida y no creyeron porque vieron gigantes en esa tierra y no creyeron que el Eterno podía dar la victoria para conquistar esa tierra. Un 9 de Av fue destruido el primer y el segundo templo. Un 9 de Av, en un atardecer de un 9 de Av, se decretó o se declaró la Primera Guerra Mundial y estalló en la tarde de ese 9 de Av, y el resentimiento alemán por la guerra preparó el terreno para el holocausto. Es decir, que en fechas cercanas en el mes de Av y específicamente el 9 de Av ocurrieron muchas tragedias dolorosas para nuestro pueblo.
Es un periodo de desgracia y calamidad para el pueblo de Israel. Y es una costumbre en 9 de Ab leer el libro de Ijá, conocido como Lamentaciones, por el profeta Jeremías, que nos cuenta un relato poético, pero del cual podemos aprender muchas cosas para poder reflexionar sobre los hechos ocurridos en nuestro pueblo. Veamos. En este escrito, conocido como Lamentaciones, uno de los aspectos que vemos que en cuanto al profeta que escribe el libro Eijá, encontramos que él dice, porque Adonai la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Aquí se reconoce la causa, es decir, estaba consciente de que lo que estaba ocurriendo había sido a causa del pecado de Israel. Y aquí también vemos dentro de los escritos que el profeta confiesa que pierde la paz y la esperanza. Él dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza. Y es que cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, aunque conozcamos la razón por la cual estamos pasando y reconozcamos que ha sido a causa del pecado, no deja de afligirnos la circunstancia que estamos viviendo. Y esto nos lleva a una enseñanza dentro del escrito que analizamos de el profeta cuando está viviendo la deportación de su pueblo, la destrucción de Jerusalén, y nos encontramos razones para callar. Y en el contexto de lo que decía Yeshua, y retomamos aquí lo que decía Yeshua cuando nos dio la enseñanza del juez malvado y nos decía que era importante no dejar de clamar, no dejar de orar, pero también reflexionaba en cuanto a si él encontraría fe en la tierra cuando él regresara. Encontramos aspectos importantes con este profeta y encontramos razones para callar. Y entonces decimos, ¿oramos o no oramos? No se trata de la oración, de acudir al Eterno, sino de callar en el momento de la prueba en cuanto a no quejarnos porque sabemos que lo que estamos pasando es consecuencia de nuestras propias acciones. Veamos algunos aspectos de los cuales podemos aprender. El profeta, aquí encontramos que él dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aquí aprendemos que es importante callar, a pesar de que el profeta había confesado que estaba perdiendo la fe, había confesado una desesperanza, pero cuando caemos en ese estado anímico de derrota, de desesperanza, es importante recapacitar y esperar. Y encontramos en el escrito que el profeta dice, mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es el Eterno a los que en él esperan, el alma que busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Entonces, la esperanza en el Eterno no es vana. Y por eso el profeta dice, esperar en silencio, porque esperamos en Él, con fe en Él. Aunque estemos pasando por pruebas difíciles, el Eterno tiene una respuesta. Y esas pruebas que muchas veces vienen a causa de nuestras propias acciones, como un juicio, son para que nosotros aprendamos. Las pruebas que el Eterno pone como causa de nuestro pecado son para que nos volvamos a Él. Veamos qué más nos relata el profeta y qué podemos aprender de esta condición y de esta situación. Encontramos en Lamentaciones 3, 27 al 29, cuando dice el profeta, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Entonces, cuando estamos pasando por una prueba, lamentablemente, y más aún si por esa circunstancia por la que estamos pasando, reconocemos que fue a causa de nuestros actos, pues debemos asumir ese compromiso, debemos asumir esa responsabilidad, independientemente de nuestra edad, porque aquí lo dice él, que debe llevar el hombre el yugo desde su juventud y necesitamos reflexionar sin levantar los ojos
o la voz al Eterno reclamando, porque si tenemos una carga que Él nos impuso, Él es soberano, Él lo impuso y Él nos dará una salida. Y por eso Él dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, que las circunstancias que vivimos no son por la voluntad de Dios estrictamente, sino porque nosotros generamos consecuencias. La humanidad actualmente está sumergida en una serie de delitos, de pecados apartados del Eterno tras idolatría. El pueblo de Israel cayó en esta idolatría, invalidando el pacto y las consecuencias que vinieron, dolorosas, pero fueron consecuencias a causa de ese pecado. Por eso debemos aprender a callar, porque si el Eterno nos da una prueba, si el Eterno nos disciplina, si estamos en medio del juicio y el Eterno da medida por medida, Él da la disciplina en función de nuestro pecado, pero Él no desecha para siempre, porque Él es misericordioso en medio del castigo o del juicio que Él esté imponiendo en cualquier momento. Y acá el profeta Jeremías nos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Eterno. Levantemos nuestros corazones y manos al Eterno en los cielos. ¿Y qué garantía tenemos de que el Eterno pueda escucharnos en medio del pecado? Pues así como se cumplió la deportación, así como Moshe advirtió que ocurriría si el pueblo se volvía tras la idolatría e invalidaba el pacto, así tenemos que el mismo Moshe dio la palabra de que si nos volvíamos a Él, el Eterno tendría misericordia. Y Él dice, y un día buscarán ustedes desde allí, es decir, desde las ciudades, desde los países de la deportación, desde allí al Eterno tu Elohim y lo encontrarás. Si le llamas y acudes a Él con todo tu corazón y todo tu sentimiento, y cuando estés sufriendo, porque tenemos sufrimiento en medio de las pruebas, en medio del juicio, y cuando estés sufriendo por haberte sucedido todas estas cosas, en el final de los tiempos, entonces retornarás a tu Dios y escucharás su voz, porque es un Dios misericordioso, el eterno tu Dios, y no te abandonará, ni permitirá que seas destruido, y no olvidará el pacto que juró a tus padres. Es a causa de su fidelidad, es a causa de su palabra, porque tenemos es la Torá en su palabra es verdad. Y dijo el profeta Jeremías, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, porque percibía que el Eterno no estaba recibiendo la oración, porque no tenía respuesta. Sin embargo, el Eterno le respondió, porque él mismo confiesa y dice, invoqué tu nombre, oh Eterno, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Nosotros estamos en el Shabbat Nahamut, el sábado de consolación, un Shabbat de consolación que es el inicio de 7 Shabbat de consolación que llegan hasta la celebración de Yom Teruah. Y este Shabbat de consolación toma el nombre en la Haftarah de la Parashá, que está basado en Isaías, cuando dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, exclama Dios, hablen al corazón de Jerusalén y llámenla, pues ya concluyó su pena y se ha condonado su pecado, porque cobró de manos de Dios el doble de sus culpas. Una voz pregona en el desierto, despejen el camino del Eterno, marquen en la llanura un sendero para nuestro Elohim. Eso lo encontramos en Isaías 41 al 3. ¿Y a qué se refieren estas palabras de consolación? Veamos. En los Mesolot, en Lucas 3, 3 al 5, refiriéndose a Juan el Bautista, Johanán, conocido como Juan el Bautista, dice que, y él fue, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, y aquí se refiere a la porción que acabamos de ver, que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Aquí
El mensaje que dio Johanán el Inmersor es un mensaje de preparar el camino del Mesías. Él dio un anuncio de salvación y dijo, y verá toda carne la salvación de Dios. Y exhortó a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y el mismo Yeshua dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esos frutos? ¿Qué hacemos? Entonces veamos qué hacemos. Y la respuesta la tenemos en las mismas palabras de Moshe. Moshe nos exhorta en esta parashá, formula el Shema, que lo repetimos diariamente, que lo repetimos cada Shabbat en cada servicio, cuando dice, escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es único, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tendrás estas palabras que yo te encomiendo hoy sobre tu corazón y se las transmitirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu estadía en la casa y en el andar por el camino y a la hora de acostarte y de levantarte. Y las atarás como señal sobre tu mano y serán como frontales entre tus ojos y las pondrás escritas sobre los postes de tu casa y en tus portales. Yeshua mismo nos enseñó cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento y nos dijo, amarás al Señor tu Elohim. Yeshua nos habló de esta palabra, de este misbot, donde nos exhorta a que este es el primer y principal mandamiento. Y cuando le preguntaron, y el segundo, dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprendemos muchas cosas de esta pequeña porción, pero que es el principio de nuestra fe, porque nos dice primeramente que el Eterno es uno, que es único, que le debemos amar con todo nuestro corazón y que debemos enseñar e instruir a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos son instruidos en la palabra y si nosotros usamos señales y símbolos de recordatorio como se usa la mesuzá, el tefilín, nosotros no seremos olvidadizos. Entonces tenemos una enseñanza muy amplia en este sentido. Y veamos. Como conclusión de esta enseñanza, encontramos que tenemos que tener conciencia de quiénes somos. No podemos olvidarnos del pacto con el Eterno. Somos un pueblo especial, único, y por lo tanto no debemos volvernos tras la idolatría, porque tenemos un Dios único con el cual hemos hecho un pacto. Y esa transmisión de ese pacto y aún esa transmisión de las enseñanzas y de las vivencias de nuestro pueblo que nos dejan una enseñanza, porque de los malos momentos, de los momentos de dolor también se aprende. Y esto lo debemos transmitir de generación en generación. Estos días de tristeza, donde se recuerdan los eventos dolorosos en nuestro pueblo, deben ser enseñados a nuestros hijos para que recuerden el por qué nuestro pueblo ha pasado por este sufrimiento. Y debemos transmitir de generación en generación la Torá, la palabra, porque somos olvidadizos. Y el Eterno por eso nos dice que debemos usar símbolos, que debemos usar señales de su palabra y que debemos transmitirlo de generación en generación. Porque un pueblo que no olvida es un pueblo que nunca perecerá. Y en medio de la calamidad, calla. Calla para el lamento, levanta la voz, suplica, como dijo Moshe Beahaptá, supliqué y retorna al Eterno, porque toda prueba por la que nosotros pasamos es con el objetivo de que nos volvamos a Él. El consuelo llegó, Yeshua vino a morir por nuestros pecados y nos dijo que Él enviaría a otro consolador, el Ruach HaKodesh, el cual nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y en cualquier momento y en cualquier circunstancia que estemos viviendo, como estos tiempos que son tan difíciles, pues debemos levantar la voz en súplica, callar para el lamento y mantenernos en comunión con el Eterno. Y así como dijo Yeshua, encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando vuelva. Así encontrará fe y estaremos expectantes esperando su regreso. Que el Eterno bendiga a su pueblo. Shabbat Shalom a todos.